Hola, hola a todos. Hoy en Voces Unidas vamos a tratar un tema supremamente importante y es la inclusión. Este episodio, el cual hoy vamos a ver, nos está invitando a que nos sumerjamos en este tema tan fundamental en este tiempo. ¿Por qué es importante la inclusión y cómo podemos fomentar nosotros en el mundo en el que estamos que sea más inclusivo? Acompáñenos. Hoy necesitamos entender qué es inclusión. Necesitamos saber qué es inclusión. Inclusión es ese acto de garantizar esa participación y el acceso equitativo de todas las personas, sin importar su origen, sin importar su capacidad o sus características, en todos los aspectos de la sociedad. Esto es inclusión. Inclusión es entender al otro. Inclusión es uno ser equitativo con el otro y que así como yo tengo diferencias, el otro también las tiene. Es aceptar esas diferencias. Es por eso que hoy nos vamos a sumergir en este tema tan espectacular y quiero invitar a mi compañero Jonathan. Él va a hablar sobre las barreras, nos va a explicar cuáles son esas barreras y esos desafíos. Compañero Jonathan, ¿cuál considera usted que son esas barreras que fomentan o que normalmente enfrentamos en la actualidad para este tema de la inclusión? Jenny, pues mira, hace un par de días leía yo un artículo de la Organización Mundial de la Salud sobre la inclusión. Este artículo de la OMS nos decía que actualmente se cuenta con tres tipos de barreras: las físicas, las sociales y las de actitud. Cuando hablamos de barrera física nos referimos a esas condiciones materiales que puedan llegar a dificultar que las personas participen plenamente en la sociedad. En este tipo de barreras se hace más que todo alusión a las personas con discapacidad y a su acceso a diferentes servicios. Por ejemplo, es posible que una persona confinada en una silla de ruedas no pueda acceder a un edificio que no tiene rampas ni ascensores. O de manera similar, es posible que una persona sorda no pueda participar en una conversación si no hay un intérprete presente. Entonces, podemos ver que es un tipo de barrera que está muy presente en nuestra sociedad. Al par tenemos las barreras que son las sociales. En estas barreras encontramos lo que son los perjuicios, las discriminaciones y los estereotipos. Considero que es la más común porque es la que dificulta que las personas diferentes a la mayoría se sientan aceptadas y respetadas. Un claro ejemplo de lo que estamos hablando lo evidenciamos cuando una persona gay o lesbiana pueda enfrentar discriminación por parte de personas que creen que la homosexualidad está mal, o cuando una persona que proviene de una cultura diferente enfrenta varios perjuicios de personas que creen que su cultura es inferior. Entonces mire que son situaciones que de pronto hemos llegado a presenciar, pero no lo considerábamos en su momento como un medio de exclusión. Ya para concluir y darle cierre a este punto, hablaremos de las barreras de actitud. En estas barreras encontramos lo que es la ignorancia, la apatía y el miedo. Estos sentimientos pueden dificultar que las personas comprendan y aprecien las necesidades de los demás. Por ejemplo, una persona que nunca ha conocido a alguien con una discapacidad puede no comprender los desafíos que enfrentan. De igual forma, una persona que nunca ha estado en un país extranjero puede no ser consciente de las diferencias culturales que existan. Entonces, el ignorar estos episodios hace que construyamos momentos de exclusión social. Así es, compañero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que el principal paso que nosotros debemos de dar es entender al otro, entender su cultura, entender su crianza, su personalidad, es entender la situación y la condición del otro y ser equitativo, porque así como esa otra persona tiene diferencias, yo también las tengo. Y no lo hablemos solamente de forma física. Lo hablamos desde la parte de la crianza, desde principios, desde mi forma de comportarme. Definitivamente todo esto influye. Por eso es necesario también entender hoy, compañera Liz, bienvenida. Por eso es necesario entender hoy
esa inclusión en el trabajo. Yo digo que ahí es donde se ve como, más difícil eso de la inclusión, porque a veces es muy notorio el hecho de que si eres de X lugar, entonces no te pagamos lo mismo. Si no eres o eres mujer, pero entonces trabajas el doble, entonces no. En otros tiempos se veía muchísimo eso. Compañera Liz, cuéntenos, ¿cómo ve usted esa inclusión en el trabajo? ¿Considera usted que es viable, que es buena, que puede aportar esa inclusión en el trabajo? En el caso de tu empresa, ¿cómo puede ella aportar? Definitivamente sí. Las prácticas inclusivas son beneficiosas a nivel laboral para todos, ya que cuando se fomenta la inclusión en un lugar de trabajo se crea un ambiente donde cada individuo se siente valorado y respetado independientemente de sus diferencias, ya que trabajar en un lugar amigable tiende a uno no reprimir lo que siente. Y eso puede llevar varios beneficios, como la mejora del ambiente laboral, el aumento de la productividad, la retención de talento, la mejora de la reputación. En conclusión, las prácticas inclusivas no solo benefician a grupos en específicos, no, sino que enriquecen a toda la organización al crear un entorno donde cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, compañera Liz. Bueno, y ahora, compañera Milena, cuéntenos, eh, ¿qué considera usted que es la educación inclusiva? ¿Cómo se traduce esa inclusión en las aulas, en lo que nosotros vemos normalmente? Existen programas educativos que marcan la diferencia en la educación de Colombia. Promueven participación y acceso a la educación de calidad, independiente de las habilidades o condiciones económicas. Tenemos el programa Escuela Nueva para colegios rurales, comunidades rurales, Todos Aprender, del Ministerio Nacional, enfocado en los maestros. Educación inclusiva de la Fundación Saldarriaga Concha, dirigido a jóvenes con discapacidad. Proyecto Puentes, para la inclusión de la Fundación Plan, dirigido a sensibilizar a las instituciones educativas con niños con discapacidad. Milena, súper chévere saber que hay todo este tipo de programas que se están dando para beneficio de nuestros muchachos. De verdad que la educación inclusiva es supremamente importante en el día a día de nuestros muchachos. Me quedo muy contenta, muy satisfecha saber que hay todo este tipo de programas que lo que buscan es beneficiar, que en vez de excluir, más bien van a beneficiar. Bueno, vamos a hablar por último de esas acciones para fomentar la inclusión en nuestra vida, en nuestro trabajo, bueno, donde quiera que nosotros estemos. Y para eso nuestro compañero Juan nos va a regalar. ¿Cuál consideras, Juan? Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Juan, ¿cuál consideras tú que es digámoslo así, esas acciones que podemos fomentar para que esa inclusión sea parte de nuestra vida? Las acciones que se pueden generar para hacer inclusión social pueden ser desde el punto de vista político, con legislaciones nacionales que permitan esa inclusión, hacer un diseño universal para todos, ¿no es cierto? Donde todos nos abarque a todos, no importando nada, ni diferencias sociales, nada de esas diferencias que nos llevan a estereotipar a las personas. Tener accesibilidad, que todos tengan una accesibilidad, que exista la tecnología de asistencia. Eso me refiero, pues, pueden ser máquinas u otras cosas, computadores que permitan esa inclusión. Eso también, que todos tengan una vida independiente, eso es una inclusión. El lenguaje de la persona primero, eso en inglés se llama como People First Language, algo creo que es así que se llama, y eso permite que todos tengan esa inclusión a través del lenguaje. Ese lenguaje evita que usemos términos donde se excluyan a las personas. Es más bien un lenguaje donde sean más neutrales y respetuosos con estas personas que son diferentes. Todos somos diferentes en algo. Todos tenemos que incluirnos.
desde el punto de vista de inclusión social. Así es, Juan. Muchísimas gracias por esas acciones. Creo que de esas acciones hay que tomarlas el día a día y no solamente esas. Cada día van saliendo más cosas que nosotros podemos hacer para mejorar este mundo. Entonces podemos resumir que la inclusión es un compromiso continuo y de todos. No es de un día, no es de 2 días, es de todo el tiempo. Así que los invitamos a compartir sus experiencias y sus perspectivas que tienen sobre este término, este tema tan importante que es la inclusión. Gracias por unirse a nosotros aquí en este hermoso podcast. Gracias por estar con nosotros en este hermoso viaje. Recordemos que estuvimos en esta Voces Unidas. Estuvo a cargo de Jonathan Steven Hurtado, Juan Carlos Rendón Durango, Lenis Milena Osorno Quirós, Liz Carolina Vergara Díaz y quien les habla, Jenny Andrea Higuita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.